Reveladas 10 historias escalofriantes de cabañas malditas. Descubre lo inexplicable y prohibido. Javier trabajaba de noche en la fábrica, donde cada hora marcaba un paso más en su camino hacia el cansancio y la desesperación. El eco de las máquinas lo acompañaba, pero al salir, la oscuridad caía sobre él como un abrigo pesado. Aquella sierra, envuelta en mito y pobreza, guardaba secretos que hacían temblar a quienes se atrevían a husmear. La cabaña de su familia, un recuerdo de tiempos mejores, estaba llena de susurros y sombras, y el deterioro de su madre llenaba su corazón de terror. El miedo de perderla era un lobo hambriento que acechaba en las sombras. Una noche, al regresar, se topó con don Ricardo. Aquel hombre siempre sonreía, pero esta vez su voz era grave. «Javier, ten cuidado. Esa cabaña en el bosque, muchos han desaparecido. Se dice que su alma queda atrapada ahí, y lo que se queda a su lado jamás vuelve», advirtió, señalando con un dedo tembloroso. Cada palabra resonaba en la mente de Javier como un eco perturbador. Sin embargo, la vida en el pueblo continuaba, indiferente a las advertencias. La rutina se vio fracturada tras la desaparición de su amigo Carlos. Su corazón ardía con una mezcla de miedo y determinación. Decidido a proteger a su familia, Javier se adentró en el bosque, donde el silencio se volvió opresivo. Cada crujido de las ramas lo hacía estremecer y el viento parecía susurrar advertencias. La cabaña estaba ahí, medio oculta entre los árboles, desgastada y cubierta de hiedra, con un aire de malicia que llenaba el ambiente. Algo maligno acechaba en sus entrañas. Ya adentro, la atmósfera era más densa. Las sombras danzaban como criaturas vivientes. Javier podía sentir que no estaba solo. Las risas de sus amigos desaparecidos parecían flotar en el aire, envueltas en un halo de tristeza. Fue entonces cuando encontró un medallón familiar, el de Carlos, entre el polvo y los escombros. Su latido se aceleró al instante, y un escalofrío recorrió su espalda. La puerta tras él se cerró de golpe, y el terror se apoderó de cada rincón de su ser. «No sabes, Javier, aquí todos tienen un papel, y tú, querido, fuiste elegido». La figura de don Ricardo apareció de la nada, su sonrisa torcida en una mueca de maldad. Los ojos del hombre brillaban con un fuego oscuro, mientras una risa apagada resonaba en su pecho. Javier sintió que la oscuridad lo envolvía, que la cabaña comenzaba a cerrarse sobre él, y su alma parecía estar atrapada en un laberinto sin salida. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Su mente luchaba, buscando una salida mientras las sombras se acercaban más. El eco de su madre enferma resonaba en sus pensamientos, y Javier se preguntaba, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar para proteger a lo que amaba? Mientras los murmullos de almas perdidas se intensificaban, su pecho clamaba por liberarse. La oscuridad reclamaba una respuesta. ¿Se atrevería a enfrentar lo inimaginable o sería parte de la historia aterradora que siempre había temido? La risa de don Ricardo resonaba en la cabaña como un eco burlón que se mezclaba con los lamentos de las almas atrapadas. Javier sintió el frío recorrer su cuerpo, una sensación que lo anclaba al suelo, impidiéndole moverse. El aire se espesaba, y las sombras se acercaban, como si quisieran engullirlo. «Aquí todos tienen un papel», repetía el hombre cada vez con más insistencia, como si aquello fuera un mantra oscuro.
Javier tragó saliva. La boca se le había secado. Recordó las historias que su madre le contaba de pequeño sobre la cabaña, sobre aquellos que se atrevieron a entrar y nunca más salieron. Aquellas eran advertencias que había tomado a la ligera, pero ahora el terror de la realidad lo golpeaba con fuerza. Las almas perdidas parecían formar un círculo a su alrededor, sus rostros difusos, inalcanzables. «No quiero ser parte de esto», gritó Javier, y en su desesperación dio un paso adelante, pero las sombras no lo dejaron. Don Ricardo levantó una mano, y en un parpadeo, la atmósfera cambió. Las risas se detuvieron, y un silencio absoluto se instaló. «Todo lo que has perdido, Javier, tú puedes recuperarlo, solo debes aceptar lo que esta cabaña te ofrece», dijo. Su expresión mezcla de ternura y seducción, como un depredador que intenta atraer a su presa. Javier sintió que un hilo de esperanza germinaba en su pecho. ¿Recuperar a Carlos, a mi madre? Se le ocurrió que tal vez había una manera de romper el ciclo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, tratando de dominar el temblor en su voz. Don Ricardo sonrió, pero esta vez no era una sonrisa amigable. Era la obra maestra de un maestro de ceremonias malvado. «Solo deberás hacer una pequeña ofrenda». Su voz se deslizó como un veneno por las paredes de su mente. Javier entendió que estaba hablando de un sacrificio, algo a lo que no podía renunciar. Sin embargo, el miedo a perder a su madre lo hizo pensar en las posibilidades. «¿Qué tipo de ofrenda?», preguntó, su corazón palpitando furiosamente. La risa oscura de don Ricardo resonó en las paredes ya agrietadas. Las luces comenzaron a parpadear y una a una las sombras cobraron vida, moldando figuras que parecían moverse al compás de la risa. «Lo que pido no es mucho. Solo debes entregar algo que ames realmente. Así abrirás el portal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Javier sintió que el tiempo se detenía. Los silbidos de las almas perdidas resonaban como sirenas, instándole a huir, pero él no podía, cautivado por la posibilidad de recuperar lo que había perdido. De repente, una figura se materializó entre las sombras. Era su madre, envuelta en una bruma opaca, su rostro pálido iluminado por la angustia. «Javier, no hagas esto, no hay vuelta atrás», suplicó con una voz temblorosa, y el hombre sintió que el corazón se le desgarraba. La cabaña se sacudió como si estuviera viva, alimentándose de la tensión que llenaba el aire. «Debes elegir, Javier, la decisión está en ti, el sacrificio o la eternidad con las almas». La figura de don Ricardo se desvaneció, dejando tras de sí un eco de su risa maliciosa. Javier estaba a solas, en el punto de no retorno, con su madre apareciendo y desapareciendo frente a él. «¿Qué harías tú en mi lugar?», pensó Javier, su mente llenándose de imágenes oscuras de lo que podría perder. Pero en su interior sentía la urgencia de actuar, de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Mientras una sombra más se cernía a su alrededor, la voz de su madre se desvanecía, adentrándose en la locura del bosque. Y allí, en ese instante crucial, Javier comprendió la verdadera naturaleza del sacrificio. El dilema no era solo sobre el amor perdido, sino sobre el alma que estaba dispuesto a entregar. Las sombras lo rodeaban, esperaban, y el eco de su propia mente retumbaba, llevándolo a enfrentarse a lo inimaginable. Desesperado y temeroso, preguntó en voz alta, «¿Qué tengo que sacrificar para salir de aquí?», sin saber que esa pregunta lo llevaría a un abismo más allá de los horrores que había presenciado. La oscuridad se tragó su voz, y la cabaña crujió, como si hubiera respondido. Un nuevo latido resonó en las paredes, y Javier sintió que el suelo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. ¿Habría algo más aterrador esperando en las sombras al fondo de la cabaña? La cabaña parecía estar viva,
como un monstruo que se alimentaba de los miedos y anhelos de quienes osaban cruzar su umbral. Javier, atrapado en su propio pánico, sintió que el aire se volvía irrespirable. Las sombras arremetinaban a su alrededor, y un murmullo creciente comenzó a llenar el espacio, como si las almas perdidas intentaran comunicarse entre sí, compartiendo sus quejas de una existencia en la oscuridad. —¿A qué te refieres con algo que ames? —preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Las figuras se movían con más intensidad, dejándole claro que el deseo de recuperar a su madre lo había dejado vulnerable, expuesto, como una presa anhelando escapar de sus captores. Don Ricardo emergió de las sombras nuevamente, su rostro un mapa de malicia. —Eso es sencillo, Javier. Todos tienen algo que sacrificar. A veces es poquito, otras veces es mucho. Se acercó, su aliento frío chocando con la piel ardiente del joven. Piensa, ¿qué es lo más valioso para ti? Eso será la clave para abrir el portal a lo que deseas. El corazón de Javier se detuvo. No había tiempo para pensar. Las visiones aterradoras de su madre perdida, de Carlos, su amigo de la infancia, parecían bailar como espejismos en su mente. Estaba dispuesto a sacrificar algo tan precioso. —¡No! ¡No puedo! —gritó, pero en su interior un grito profundamente enterrado le decía que el sacrificio era inevitable. Las sombras comenzaron a girar, a arrastrarse hacia él. Sintió la habitación cerrándose, los muros de su prisión acercándose hasta casi tocar su piel. —Tienes que decidir, Javier —insistió don Ricardo, su voz más cercana, más seductora—. ¿Qué te pesa más? ¿El amor que sientes por ellos o la dolorosa verdad de lo que podrías recuperar? Y en un instante, una imagen golpeó su mente, su guitarra, el regalo de su madre, el instrumento que había acompañado todos sus momentos de alegría. Era su refugio, su voz, la representación de todo lo que había amado y perdido. Respiró hondo. —Si ofrezco la guitarra, ¿podré ver a mi madre una vez más? ¿Podré recuperar a Carlos? —preguntó, la esperanza floreciendo en medio de su tormento. Don Ricardo sonrió de una manera que heló la sangre de Javier. —Quizás, o quizás no. Todo depende de lo que esté dispuesto a dar. Una ofrenda puede comenzar muchas cosas, pero ten cuidado con lo que deseas. El hombre avanzó con una reverencia escalofriante. La atmósfera palpaba, como si todo estuviera a punto de estallar. Con manos temblorosas, Javier se dirigió a donde su guitarra reposaba en una esquina. La miró fijamente. Aquella guitarra era su vida, su conexión con el mundo. Sacarla de su vida significaría más que un simple sacrificio. Era como arrancarse el propio corazón. Pero la visión de su madre lo instaba a seguir, cada vez más opresiva, mientras la sombra se cernía sobre él. Sintió que algo más estaba despertando en el fondo de la cabaña. Las almas perdidas empezaron a susurrar en ecos disonantes, levantando una tormenta de murmullos. Aterrorizado, Javier levantó la guitarra, su mano temblando al deslizarse sobre las cuerdas. —¿La sacrificarás? —le preguntó don Ricardo, un brillo en sus ojos oscuros. El tiempo se detuvo. La cabaña pareció aguardar su decisión. —Sí —respondió Javier casi a media voz, el eco de su respuesta resonando en el silencio. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la cabaña, como si todos los espíritus atrapados hubieran reaccionado. Javier dejó caer la guitarra, que se rompió en 1000 pedazos. Pero a la vez, un torrente de viento helado barrió la sala, levantando los escombros y enviando sombras danzantes a su alrededor. —Ahora la ceremonia ha comenzado —dijo don Ricardo, con una voz llena de anticipación. Y mientras una sombra mayor se alzaba del suelo, Javier sintió que la cabaña se humedecía con las lágrimas de miles de almas. —¡Madre! —gritó, pero su voz era absorbida por el caos que se desataba a su alrededor. A lo lejos, pudo ver una figura difusa emerger de la oscuridad,
y su corazón se detuvo. Era ella, pero lo que surgiría del umbral entre las sombras y la luz podría cambiarlo todo. ¿Sería realmente su madre o algo más que esperaba arrastrarlo a la eternidad del dolor? Javier se preparó para lo que vendría, la incertidumbre pulsando en su pecho mientras la forma se hacía más clara. Las sombras rodeaban su visión, y la respuesta que estaba a punto de recibir podría ser más aterradora que el sacrificio mismo. Los susurros cesaron de repente, como si una mano invisible hubiera apagado el ruido. Javier se quedó petrificado, su aliento entrecortado mientras la figura se materializaba ante él. La penumbra se despejaba lentamente, revelando un rostro familiar. Era su madre, pero había algo extraño en su mirada, una mezcla de amor y desesperación que lo hizo temblar. Javier. Su voz era suave, pero resonaba con una eco de lamento. «Hijo, ¿por qué has hecho esto?» Él no pudo responder. La angustia lo ahogaba, y cada palabra que brotaba de su garganta parecía caer en un abismo interminable. «Te necesito. Te he echado tanto de menos», logró decir, sintiendo lágrimas desbordar sus ojos. A medida que la figura se acercaba, los ecos de su sacrificio comenzaron a reverberar en las paredes de la cabaña. La sombra mayor se retorcía, distorsionando la imagen de su madre, como si la luz no pudiera tocarla del todo. «El sacrificio tiene un precio», continuó ella, pero su tono cambió, tornándose más oscuro. «No puedes traerme de vuelta sin consecuencias». «¡No! ¡No puede ser así!», gritó Javier retrocediendo. Las sombras comenzaron a girar violentamente, inundando el espacio con un frío que le helaba los huesos. «Yo solo quería verte, solo quería saber que estabas bien». Pero lo que él no sabía era que las almas a su alrededor comenzaron a moverse, sus formas goteando dolor. Don Ricardo parecía alimentarse de la desesperación de Javier, sus labios curvándose en una sonrisa grotesca que insinuaba un profundo gozo. «El amor tiene un precio, Javier. A veces lo que se lleva no es lo que se espera». De repente, una risa maníaca resonó en la cabaña, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si pudiera escapar de su pecho. Las almas a su alrededor comenzaron a alzar sus manos, como si quisieran arrastrarlo hacia un abismo. «¡Suéltame!», gritó, pero nadie lo escuchó. La risa de don Ricardo se mezclaba con los gritos de aquellos que no conocían la paz, creando un coro ensordecedor. La figura de su madre avanzó, pero no era la misma que recordaba. Su cara se deterioraba, la piel opaca y los ojos vacíos. «Javier, elige», susurró con voz entrecortada. «Si no te alejas de aquí, te arrastrará a este lugar. Una vez uno entra, ya no puede volver». De repente, en un grito desesperado, el joven se lanzó hacia atrás buscando una salida. Toda la cabaña parecía temblar a su alrededor. Las paredes se cerraban, los códigos oscuros de aquel lugar giraban en torno a él, empujándolo hacia la elección que nunca quiso hacer. La desesperación lo invadió, y en ese instante, con el sudor resbalando por su frente y el pánico consumiéndolo, Javier se dio cuenta de que no solo había sacrificado su guitarra, sino que había vendido su alma a la oscuridad. Mientras corría, las sombras lo perseguían. Podía sentir sus alientos helados en su cuello, pero su madre seguía ahí, extendiendo una mano temblorosa que parecía desvanecerse en la penumbra. «No te acercas a la verdad, hijo», dijo, y su voz se volvió un eco lejano. La cabaña estalló en un giro de vientos gélidos, y Javier, incapaz de detenerse, grité una y otra vez: «¿Dónde estás? ¿Qué quieres de mí?». Y de repente un resplandor intenso emergió del centro de aquellas sombras, una luz brillante y cegadora que inyectó esperanza en su pecho. Pero el terror le decía que algo horrible estaba a punto de suceder. La luz se transformó, contorsionándose y tomando forma de espejos rotos que reflejaban sus peores miedos.
En ellos vio a sus seres queridos atrapados en un ciclo de sufrimiento, eternamente condenados, como sombras en un mar de desesperanza. «No puedo dejar esto así», susurró, sintiendo que la misma cabaña rugía a su alrededor. Pero al mismo tiempo, la promesa de la luz lo atraía, como un imán, hacia un destino desconocido. El eco de su elección resonó en la atmósfera. ¿Podría haber una salida de esta pesadilla o su destino estaba ya sellado? A medida que el paisaje sombrío se intensificaba, la imagen distorsionada de su madre lo fulminaba. Y entonces, con un rugido ensordecedor, un portal se abrió detrás de él, dejando escapar un brillo tenue que prometía una salida. Pero el terror se aferraba más que nunca a su corazón. «No mires atrás, corre, Javier», sonó de nuevo la voz de su madre, un grito contemporáneo a la realidad que le pedía que decidiera. A medida que el vórtice se expandía, Javier dio un paso hacia la luz, pero el eco de sus elecciones lo retuvo. ¿Sería su último acto de valentía o simplemente un nuevo comienzo en una eternidad de tormento? Y mientras su realidad se desvanecía, la pregunta lo atravesó con un terror indescriptible. ¿Qué lo esperaría al otro lado? Las sombras rugían a su alrededor, mientras Javier se lanzaba hacia el portal, su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La luz lo envolvió por un instante, pero pronto se sintió vaciarlo, como una bolsa de arena en el desierto. No podía ver nada, solo una oscuridad aplastante que presionaba contra su cuerpo. Mientras caía, un torbellino de imágenes pasadas giró en su mente. Su madre sonriendo en el jardín, sus risas en verano, los acordes cálidos de su guitarra rebotando en las paredes. Pero esas memorias se distorsionaban, se convertían en alaridos ahogados, en ecos que se desvanecían en la penumbra. Finalmente aterrizó de golpe en un suelo húmedo y frío. Abrió los ojos y se encontró en un bosque denso, pero no era un bosque cualquiera. Los árboles estaban torcidos y sus hojas goteaban un líquido negro que olía a putrefacción. Un susurro penetrante emergió de entre los árboles, como si las mismas raíces contaran historias perdidas en el tiempo. «Estás en el umbral», murmuró una voz etérea. «Un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan». Una sombra se deslizó por su lado, y Javier sintió que su aliento se detenía. Era su madre, pero ya no tenía la apariencia de aquel ser querido que recordaba. Su rostro, distorsionado por la tristeza, era una mezcla de carne y sombra, como si sus propias lágrimas hubieran construido esta monstruosidad. «Elegiste, ahora estás aquí», dijo con un tono que parecía estremecer los árboles. «No, yo solo quería...» Javier balbuceó, pero las palabras se desvanecieron entre el aire espeso y pesado. El suelo debajo de él comenzó a vibrar, como si el mismo bosque estuviera vivo, deseando atraparlo en su abrazo mortuorio. Los susurros aumentaron en intensidad, llenándolo de desesperación. «Tienes que elegir de nuevo, Javier. No hay escape sin un precio», decía la voz de su madre, que resonaba en su mente. «¿Qué estarías dispuesto a sacrificar esta vez?» De repente, una figura emergió de la bruma, don Ricardo con su sonrisa grotesca. «Bienvenido al reino de las almas perdidas, Javier», se burló. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, alimentándose de la angustia del joven. «Aquí, cada decisión acarrea consecuencias. ¿Qué le ofrecerás a cambio de tu libertad?» Javier retrocedió, su mente en blanco. Miró desesperadamente hacia el bosque. Cada paso que daba parecía atraer la atención de seres antiguos, figuras sombrías que se retorcían entre los árboles. Estaban ahí, reunidos, observándolo, cada uno con su trágica historia, cada uno con su dolor. ¿Iban a unirse a él, o eran el legado de aquellos que habían caído antes que él? «Lo haré», murmuró, aunque el terror helado le apagaba la voz. «Haré cualquier cosa».
Sin otra advertencia, don Ricardo alzó su mano, señalando a un grupo de sombras que se acercaban. Entonces elige, dijo, su voz como un canto seductor. Elección tras elección en este lugar. La única salida es a través de tu sacrificio. Pero, ¿qué puedes perder que realmente te dolería? Mientras Javier sentía que la oscuridad lo tragaba, una respuesta surgió en su interior. Su amor por la música, por su madre, por aquellos momentos que había atesorado. No puedo perder más, gritó. Y en ese momento de resistencia, los rostros en el bosque comenzaron a encogerse, como reflejos en un agua perturbada. Un murmuro colectivo pareció crecer, resonando con su dolor, y Javier sintió que las raíces comenzaban a tomar forma a su alrededor, trenzándose y levantándose. Pero antes de que pudieran arrastrarlo, una visión relampagueó a su mente, un futuro sin su madre, pero también sin el peso de esta condena. ¿Podría salvar su alma y la de otros? ¿O estaba destinado a ser atrapado allí para siempre? El tiempo se congeló. Con su corazón lleno de determinación y miedo, dio un paso hacia adelante, donde la luz comenzaba a filtrarse entre las sombras. Pero el murmuro creció, resonando en su mente. ¿Qué harías si no hay promesas de regreso? Y mientras se acercaba a la salida, su última elección resonaba en el aire. ¿Serás valiente o te rendirás? La luz parecía empujar a Javier hacia adelante, pero la oscuridad no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Justo cuando su pie tocó el suelo comenzó a temblar y la niebla oscura lo envolvió de nuevo, haciéndolo caer de rodillas. El eco de su propia respiración resonaba en la penumbra, acompañado de risas lejanas que sacudían su mente. Se levantó con dificultad, su piel cubierta de un sudor frío, y miró hacia atrás. Las sombras se retorcían, como intentando salir de la neblina. Un grito escalofriante atravesó el silencio, y Javier sintió que algo en su interior se rompía. No podía estar solo en este lugar. La voz de su madre seguía llamándolo entre susurros, mientras las otras sombras estaban cada vez más cerca. ¡Javier! Resonaba, ahora mezclada con los lamentos de aquellos que habían fracasado antes que él. Solo tienes que elegir de nuevo. ¿Qué más podía ofrecer? Su corazón latía como un tambor, una advertencia que no podía ignorar. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?, insistió don Ricardo, su figura emergiendo entre las sombras, más imponente que antes. Su sonrisa era como un abismo, un recordatorio de que cada decisión en este mundo tenía un peso devastador. Un grito desgarrador rompió el aire, y Javier comprendió que aquellos que habían sido atrapados eran los ecos de almas perdidas. La culpa lo invadió con fuerza. Podía sentir sus miradas, cargas de dolor que ahora caían sobre sus hombros. El bosque comenzó a hablarle, los árboles crujían en una sinfonía macabra. Algunos se entregaron sus sueños, otros el amor verdadero. ¿Qué ofrenda harías tú?, lo retó la voz de don Ricardo, ahora sonando casi amable, como un viejo amigo que le ofrecía consuelo. Javier sintió el peso de su decisión apretar su pecho. No quería perder más, pero ¿acaso liberar a estos seres significaría un sacrificio aún mayor? En la obscuridad recordó los acordes de su guitarra, las notas que lo habían acompañado en sus días más oscuros. El sacrificio no puede ser mi música, murmuró, una lágrima rodando por su mejilla. ¿Y si te dijera que el dolor es parte de la música?, dijo una figura en la penumbra, una mujer cuya apariencia se desvanecía y se solidificaba. Es un eco de lo que una vez fuiste. La imagen de su madre apareció de nuevo, esta vez con una mirada de tristeza, un recordatorio constante del precio a pagar. Javier sintió que cada sombra a su alrededor se unía a su angustia, creando una atmósfera de desesperación que lo envolvía. El grito colectivo se intensificó. Eran almas que habían entregado todo, menos su esperanza.
Con cada segundo que pasaba, la claridad se le escapaba con la niebla. Atrapado entre los recuerdos y el horror, alzó la vista hacia los rostros de las almas que lo rodeaban. En su interior despertó un destello de determinación. No les haré más daño. Buscaré una salida para todos nosotros. De repente sintió que el bosque temblaba a su alrededor, como si celebrara su resolución. La bruma se retorcía frenética en torno a él, y las sombras comenzaron a despegarse, como si estuvieran esperando esta turbulencia. «Elige, Javier», resonó la voz de don Ricardo, ahora más grave, repleta de amenazas. «Elige, o serás devorado por la oscuridad que te rodea». Antes de que pudiera responder, la imagen de su madre se desvaneció en el aire, dejándole un vacío inmenso. Desesperado, miró hacia atrás, buscando respuestas en sus memorias. «Quiero salir de aquí», gritó, su voz desgarrando el aire. En ese instante, el bosque cobró vida. Un camino de luz apareció, pero a su alrededor una tormenta de sombras rugía, preparándose para devorarlo. «¿Pero qué precio estás dispuesto a pagar?», susurró don Ricardo, su voz una mezcla de burla y desafío. Javier sintió el eco de su pregunta resonando en su mente, advirtiéndole que cada segundo que pasaba le acercaba más a una decisión devastadora. Mientras el camino brillaba ante él, ¿sería esta su salvación o su perdición? Y justo cuando se disponía a dar ese primer paso, una risa burlona emergió de las sombras, helando su sangre. ¿Qué más aterrador podría sucederle si decidía avanzar? La pregunta pesaba en el aire, dejando un eco de incertidumbre. El aliento de Javier se volvía más irregular y el sudor le empapaba la frente. La risa burlona parecía provenir de todas partes, un coro macabro que se unía con la niebla. Miró la senda de luz, su única opción, su única esperanza, pero la duda lo detenía. Algo en su estómago le decía que cruzar esa frontera significaría dejar atrás algo mucho más valioso que su libertad. Las sombras se acercaban. Sus contornos eran cada vez más definidos, y Javier podía ver los rostros angustiados de aquellas almas atrapadas. Cada uno de ellos parecía suplicarle que no avanzara, pero al mismo tiempo había en sus ojos una chispa de desesperanza que lo instaba a actuar. «Ayúdanos», murmuraban sus labios, pero la desesperación se mezclaba con un aire de resignación. Ante él, don Ricardo observaba como un espectador de un oscuro teatro, disfrutando de la tormenta emocional de su víctima. «Las decisiones que tomas aquí son eternas, Javier», dijo, con una voz suave que se deslizaba en el aire como un veneno. «¿Qué perderías realmente al salir? Quizá nada, o tal vez todo». La manera en que enfatizaba esas palabras hacía que el corazón de Javier latiera desbocado. La imagen de su madre le llegó como un eco, aunque solo había sido un susurro. «No me dejes aquí, no dejes que tomen tu luz», decía, herida entre lágrimas invisibles. Javier sintió el dolor punzante de su ausencia y por un momento la decisión se volvió aún más aplastante. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, formando figuras grotescas, danzando al ritmo de un sinfín de lamentos. Se acercaban, tocando su piel, como si quisieran arrastrarlo a su trágica existencia. «Eres uno de nosotros, Javier, no puedes escapar», gritaban sus voces unísonas, llenas de un terror que lo paralizaba. De repente sintió un tirón en su corazón, un dolor intenso que lo hizo caer de rodillas. Las memorias comenzaron a fluir. La risa de su madre, las notas de su guitarra, los días soleados en los que la vida parecía perfecta. Todo lo que había amado lo había dejado atrás. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? Más de lo que había imaginado. La niebla se tornó más densa, oscura, como si pudiera devorarlo por completo. «No tienes que elegir solo por ti mismo», dijo una voz suave detrás de él, y al voltear
Vio a una mujer anciana que lo miraba con ojos sabios y tristes. Puedes salvarte a ti mismo y a ellos, pero ¿sabías que la música puede ser un puente hacia la libertad? Javier se quedó paralizado. La idea le daba un destello de esperanza. La música, su música, era un arma contra la oscuridad. Pero, ¿a qué precio? Un grito gutural lo hizo despertar de su trance. Era un nuevo grito de don Ricardo, furioso porque había revelado una debilidad. «Eso no funcionará, niño. Sabes que el sacrificio nunca es gratuito», rugió don Ricardo, el aire helado a su alrededor, haciendo que las sombras rugieran en respuesta. La presión aumentaba a medida que la batalla por su alma se intensificaba. «Elige, Javier, o te quedarás aquí para siempre, alimentando tus temores». Sin esperar más, Javier se levantó, la guitarra resonando en sus pensamientos. Se sintió impulsado a tocar, a dejar que los acordes fluyeran como una corriente salvadora. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una sombra se lanzó hacia él, atrapando su brazo con un agarre helado. «¡No lo hagas!», gritó la anciana, aunque su voz se ahogó en el bullicio. «Si te atreves a tocar, el tiempo se detendrá, y lo que está por venir no lo podrás soportar». El silencio se hizo un peso en el aire. Las miradas de las almas caídas se volvieron desesperadas, deseando una salida. Javier sintió que su decisión debía llegar pronto, antes de que el abrazo de la oscuridad lo consumiera por completo. Con la luz titilando ante él y un grito de angustia rompiendo la noche, se enfrentó a la única opción que le quedaba. Pero justo cuando estaba a punto de seguir su instinto, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, una grieta oscura que parecía querer tragárselo. «¿Elegirás la música o el abismo?», resonó la voz de don Ricardo, burlona y tensa. La risa volvió a llenar el aire, amenazando con devorarlo todo. ¿Qué haría ahora? ¿Seguiría el camino de la luz o se sumergiría en la oscuridad? Era su momento, y el ecosistema de dolor esperaba su decisión. Javier cerró los ojos, sintiendo cómo la bruma lo atrapaba, y con un último suspiro, la pregunta final retumbaba en su mente. ¿De qué era capaz para salvar a los que había perdido? El suelo se partió. Una grieta negra como la noche se abría ante Javier, y un grito silencioso se escapó de sus labios. La risa de don Ricardo resonaba en su mente mientras veía cómo las sombras se arrastraban a lo largo de la abertura, ansiosas por arrastrarlo a su abismo. No tenía tiempo, tenía que decidir, y en su interior la música clamaba por liberarse. Apretando los dientes, recordó las palabras de la anciana. De su guitarra nacían melodías que unían mundos. Con los ojos cerrados, sintió cómo la desesperación y la esperanza luchaban en una danza frenética dentro de su pecho. Con un último esfuerzo, levantó su guitarra, y el suave roce de las cuerdas se volvió un instante de claridad. «¡Aléjate de él!», gritó la anciana extendiendo su mano hacia las sombras que intentaban atrapar a Javier. Pero en ese instante el aire se convirtió en hielo. Las almas alrededor murmuraban entre sí, sus rostros se contorsionaban de miedo, y aún así miraban a Javier como si él fuera su única salvación. Sin pensarlo más, dejó que su mano se moviera. Los acordes fluyeron, primero titubeantes, pero luego bruscamente, llenando el espacio con una energía vibrante. La música resonó, como un grito de guerra contra la oscuridad, atravesando la niebla y creando un destello en el horizonte. Las sombras gruñeron, intentando apoderarse de la melodía, pero mientras más tocaba, más fuerte se volvía su canción, formando un escudo alrededor de su ser. La risa burlona de don Ricardo se extinguió, diezmada por la fuerza de los acordes. Las almas, alentadas, comenzaron a levantarse, sus cuerpos etéreos protegiéndose con la música que Javier ofrecía. «¡Eso no es suficiente!», bramó don Ricardo, su voz ahora llena de rabia.
El viento aullaba con fuerza, como si la misma tierra se rebelara ante su presencia, pero la melodía seguía creciendo, un torrente de luz y sonido que tocaba las fibras más profundas del alma. Javier se sentía poderoso, una fuerza a su paso señalando el camino hacia la salida. Sin embargo, a medida que la canción se intensificaba, sintió que algo le escurría entre los dedos. Las sombras se estaban reagrupando, se acercaban con una venganza renovada, dispuestas a detenerlo. La grieta bajo sus pies se amplió, y con un horrible crujido, la tierra pareció desmoronarse. Una vez más, esa voz de aliento se hizo presente. «Tú controlas tu destino. Sigue, no te detengas», le gritó la anciana. Javier abrió los ojos, su mirada ahora decidida. Con cada acorde mantenía a raya a las sombras, pero sabía que el costo aumentaba. Entonces recordó a su madre, su imagen brillando en la memoria. Se sintió invadido por una nueva energía y dio un paso adelante. La adecuación de su canto pasó de ser una súplica a un grito de esperanza. «Voy a luchar por ustedes», prometió, y su voz resonó con el eco de un guerrero. Los rostros a su alrededor comenzaron a brillar, y sentía que el poder de su música se entrelazaba con el dolor de las almas perdidas. Javier continuó tocando, inesperadamente en un frenesí, fusionando su propia desesperación con el espíritu de aquellos que necesitaban ser liberados. La grieta tembló, un sismo de sonido y luz. El suelo comenzó a sanarse, cada nota revelando un fragmento de esperanza, mientras las sombras luchaban por apoderarse de su esencia. De repente, la luz estaba sobre él, iluminando la escena, y Javier supo que debía mantener sintonía hasta el último acorde. Pero justo antes de que su música alcanzara el clímax, un séquito de sombras se arremolinó a su alrededor. «No puedes derrotarnos», susurraron. Su tono era tentador, un eco de su propio miedo. «El sacrificio que traes será tu condena». La visión se oscureció, como si una tormenta del infierno se alzara ante él. Javier, con el corazón retumbando, se dio cuenta de que la lucha estaba lejos de terminar. La música era solo el inicio. La pregunta ahora era, ¿podría realmente salvarse a sí mismo y a las almas perdidas de don Ricardo? El viento aulló una respuesta, y en ese instante, el eco aterrador surgió de un rincón oscuro. ¿Estás listo para el verdadero sacrificio que requieres? Resonó un susurro que helaría la sangre en sus venas. El horror apenas comenzaba. Javier sintió que el suelo crujía bajo sus pies, como si la tierra misma le advirtiera, esto era solo el comienzo. Las sombras danzaban a su alrededor, un torbellino de oscuridad palpitar que lo retaba a abandonar su lucha. ¿Acaso crees que esa música te salvará?, burlaron, dejando un frío gélido que invadía su piel y sus huesos. «¡No!», gritó Javier, y su voz resonó con la determinación de las almas que lo rodeaban. Entonces, un destello de inspiración lo invadió. Recordó una melodía que su madre solía tocar, una canción que hablaba de amor y luz, un faro en medio de la tormenta. Con el corazón acelerado, sus dedos se movieron rápida y desesperadamente sobre las cuerdas, invocando ese eco perdido. La grieta se convirtió en una línea venenosa que se expandía. Las sombras intentaron sofocar la melodía, pero algo más profundo resonó en su canto. Las almas lo escuchaban, y con cada nota, su presencia se volvía más tangible. La luz que emanaba de sus cuerpos etéreos comenzó a combinarse con el sonido, creando una armonía celestial que desafiaba el abismo. Don Ricardo apareció, sus ojos incendiados por la rabia y el odio, como brasas ardientes. «¿Dónde crees que vas, hijo mío? Esa música no puede salvarte. Aquí tienes un precio que pagar». Su voz era como un trueno, retumbando en el aire, haciendo eco en el fondo de su mente. «No me detendrás»,
exclamó Javier con fuerza renovada. El sudor perlaba su frente y su mano temblaba por la tensión. Tocó con más fuerza, la melodía reverberando, un grito de resistencia frente a la oscuridad. El filo de su canto cortaba la niebla que lo rodeaba, y las sombras parecían vacilar, titubeando ante su determinación. ¡Sufre!, bramaron las voces. Entonces el viento arremetió, como si las atmósferas lucharan entre sí. Las sombras se arremolinaron, girando, formando un torbellino de horror que se abalanzaba sobre él. Javier sintió el miedo aferrarse a su pecho, pero recordó la luz que había visto. Aquella claridad brillaba más allá, en algún lugar oscuro, un faro que lo guiaba. Luchando contra sus propios demonios internos, recordó las palabras de la anciana. La música une mundos. Con cada acorde invocó más poder y más luz. A su alrededor, las almas comenzaron a manifestarse, uniendo su propia fuerza con la suya. La grieta retumbó. Los ecos de la música comenzaban a silenciar los murmullos de desesperación. Javier vio cómo las sombras se encogían, absorbiendo la luz que emergía, y con desesperada urgencia intensificó su canto. De repente un grito desgarrador atravesó el ambiente. ¡Sacrificio! El sacrificio debe ser tuyo. Las sombras se lanzaron hacia él, disparándose en un ataque desesperado. Javier lo sintió. Una carga de terror, una opresión que casi lo aplastaba. La anciana lo miró desde lejos, sus ojos llenos de tristeza y sabiduría. Recuerda, Javier, solo a través de la entrega se puede hallar la salvación. La decisión se cernía sobre él como un manto oscuro. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Desesperado llamó a su madre, a su música, a cada memoria que aún lo hacía humano. El canto estalló en un clamor de luz y dolor. Los ecos se desgarraban a su alrededor, y de repente un silencio abrumador lo envolvió. Las sombras parecían ceder, pero el vacío que lo rodeaba prometía más que oscuridad. La respuesta estaba en su corazón, donde un sacrificio se gestaba. ¿Estás listo, Javier? La verdadera batalla acaba de comenzar. Resonó la voz de don Ricardo, mientras las sombras se reagruparon, preparándose para lanzar el golpe final. La grieta volvió a vibrar, y Javier supo que el tiempo se había agotado. La lucha no solo sería por las almas, sino por su propia existencia. Podría arriesgarlo todo por una luz que lo llevara de vuelta a casa. La música resonaba en el aire, en un grito desesperado que rompió la penumbra. Un eco de amor que retumbaba más fuerte que el terror. Javier, en medio de la lucha entre la luz y la oscuridad, sintió que el sacrificio ya no era solo una opción, sino una necesidad apremiante. El peso del dolor en su pecho era un constante recordatorio de lo que realmente estaba en juego. «¡No tengo miedo!», gritó, levantando la guitarra como un estandarte de resistencia. Recordó cada melodía que había tocado para su madre, cada risa compartida, cada momento que había alimentado su espíritu. Con los ojos cerrados, dejó que su cuerpo se moviera, que la música brotara sin limitaciones, como un río desbordándose. Las sombras se irguieron, levantando sus garras con desesperación, pero la luz que emanaba de cada acorde comenzó a cortar la neblina oscura, desarmando los temores que parecían contenerlo todo. Las almas perdidas, aturdidas y desgastadas, se unieron a su canto. Javier sintió su energía fluir a través de él, una poderosa oleada que lo alentaba a seguir. «Juntos somos más fuertes», murmuró su espíritu interno. La música se transformó en un canto de guerra, resonando en el interior de la cabaña, llenando cada rincón con su vibrante luz. Don Ricardo, enfurecido, levantó su mano y las sombras se convirtieron en un torbellino de terror. «¡Detente! Esta no es una batalla que puedas ganar», gritó, su voz retumbando como una tormenta inminente. Pero Javier no podía retroceder.
No podía dejar que el miedo lo derrotara nuevamente. Sabía que había un precio que debía pagar, y si lograba conectar con el corazón del dolor que lo rodeaba, quizás podría salvar no solo a su madre y a Carlos, sino también a todas las almas perdidas, atrapadas en aquel limbo. Con cada nota, las sombras comenzaron a fragmentarse, desapareciendo en el mismo abismo que habían creado. Más fuerte, ordenaba su interior, y él, decidido, intensificó la melodía, abriendo posibilidades de salvación. Las letras de su canción comenzaron a tomar vida, formando una historia de amor, sacrificio y redención, abrazando a aquellos que habían caído. La grieta en el suelo empezó a cerrarse lentamente, y con ella el grito de las almas resonó, cada eco construyendo un puente hacia la luz. De pronto, un estallido de luz pura envolvió la habitación. Las sombras gritaron, un eco desgarrador que hizo temblar las paredes. En medio del caos, Javier vio una figura, su madre, envuelta en el fulgor. «Javier», susurró con una voz cálida, «tú eres el héroe de esta historia, no temas lo que debes dejar atrás». La conexión entre ellos brillaba, un hilo dorado que unía sus corazones a través de la música. Sin pensarlo, Javier levantó la guitarra una vez más, y con un último acorde, dejó ir la energía en su máximo esplendor. En ese instante, todas las sombras se detuvieron, el rugido de sus lamentos se convirtió en un silencio reverente. «Eres libre, tú y todos los que se han perdido aquí», exclamó su madre, pero en esa revelación Javier entendió que el final del sacrificio significaba también el final de un ciclo. Se preparó para lo inevitable, sabiendo que al cerrar esa puerta, un capítulo de su vida debía cerrarse, pero había una nueva historia que lo aguardaba al otro lado. Con una profunda exhalación, permitió que el canto se extinguiera, y en ese mismo instante un rayo de luz estalló, iluminando por fin la cabaña. Las sombras desaparecieron como si nunca hubieran existido, y Javier se sintió ligero, como si toda la carga de su vida saliera de su ser. Despertó entre los árboles, la frescura de la mañana envolviendo su rostro. Miró a su alrededor, sintiendo la calidez del sol sobre su piel. El bosque ya no era angustiante, el silencio ahora estaba lleno de susurros de vida. Y aunque nunca podría olvidar el tormento que había enfrentado, sabía que había dejado atrás las cadenas del miedo. La figura de su madre se asomó como una bruma etérea antes de desvanecerse con la luz del día, pero no sentía tristeza. En su lugar había un profundo sentido de apreciación y amor. Javier se levantó, sintiendo el brillante nuevo amanecer, y aquel peso en su corazón se había transformado en esperanza. Ahora era el momento de vivir, de honrar la memoria de los que había perdido y encontrar un camino mejor. La música lo acompañaría siempre, pues con ella había aprendido que incluso en la oscuridad había una oportunidad de redención, y así avanzó hacia la vida, hacia lo desconocido, con el eco de la música en su alma y la promesa de nuevas historias por contar. Las cabañas, los misterios y las sombras ya no tendrían poder sobre él, solo el amor y el sacrificio. Finalmente Javier sonrió. Había renacido como un verdadero guerrero de la luz. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hagamos que nuestras voces resuenen.